Gloria a Dios. Nuestro Dios está vivo y está aquí también. A Él le alabamos y le glorificamos. Señor le siga bendiciendo a todos y gracias por separar tiempo de su vida para reunirse en la casa del Señor, para alabarle y glorificarle. A Dios le agrada todo eso. Antes de entrar en la enseñanza de la palabra del Señor, pues vamos a estar haciendo una oración a nuestro Dios. Señor de los cielos y dueño del mundo y su plenitud, de todos los que en él habitan. A ti sea nuestra alabanza, porque tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios viviente, el Dios que estás en el cielo, pero también estás con nosotros y también estás en la reunión de los santos, mi Dios. A ti te alabamos una vez más, te damos gracias y danos oído para oír lo que dice tu palabra también, Señor. Bendice a cada uno de los presentes y de los que nos escuchan, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus respectivos asientos. La palabra de Dios, como es palabra de Él tiene mucha enseñanza para nosotros, para que sepamos cómo transitar por esta vida. Dios es sabio y quiere que sus hijos también sean e hijas sean sabias. El tema de esta oportunidad es que Dios paga a cada uno según sus obras. Todo el que trabaja está esperando que al final de la semana, del día o de la semana o de la quincena, recibir su pago. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, repito una vez más el tema, Dios paga a cada uno según sus obras. Nadie debe estar quejándose que por qué me pasa esto a mí, porque Dios lo ve todo. Y el tema pues lo sustentamos inicialmente en algunos versículos. Podemos, por ejemplo, leer en la versión, la NTV, en Jeremías 17:10, lo que dice el Señor. Hermano, el encargado de hacer juicio es Dios. El encargado de corregir y tomar venganza es Dios. Y veamos lo que dice la Sagrada Escritura. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones. Es decir, Dios para premiar, para castigar, etcétera, para juzgar, Dios investiga todo. Es el único que tiene acceso al universo de cosas, de pensamientos, de sentimientos y demás. El único es Dios y Él da su justa retribución o su justo pago. Repito, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Nosotros no tenemos la capacidad pero lo hace Dios. Por eso es que tenemos que dejar a Dios que Él actúe. Amén. Dice, a todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Eso lo dice la palabra de Dios. Igualmente en el Salmo 62:12, Salmo 62:12 de la Reina Valera, dice de la siguiente manera: y tuya, oh Señor. Cuando estamos hablando de Señor, estamos hablando del Señor de los señores. Estamos hablando del dueño del universo. Señor es dueño. Es la misericordia. No hay misericordia si no hay amor. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Todas las acciones tienen sus reacciones. Todas las acciones tienen sus reacciones. Tenemos un Dios en los cielos, mirando hacia acá. Como cristianos, como nueva criatura que somos nuevas criaturas, entonces nosotros debemos de actuar siempre haciendo el bien. Hay un dicho de la gente por ahí que dice, haz bien y no mires a quién.
Pero en la NTV, en Gálatas 6:9, mire lo que dice Dios en su palabra. Y lo que dice Dios, si escuchamos los noticieros, si escuchamos lo que tanta gente dice, ¿por qué no escuchar lo que dice Dios? Así que no nos cansemos de hacer el bien. Eso lo dice el Dios bueno a quien nosotros servimos. No nos cansemos de hacer el bien. Hay gente que dice, ya yo no voy a ser más tonto, que me estén usando. Pero el Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, no al que usted calcula, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hay gente, no digo lo que tenga aquí, hay gente que dice, el que me la hace, me la paga. Sin embargo, el Señor nos dice a nosotros, no se venguen ustedes mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. Es una prerrogativa de Dios. Es un derecho de Dios el tomar venganza. No de usted ni mío. Amén, hermanos. Ni usted ni yo tenemos ese derecho. Si nosotros tomamos venganza, estamos yendo en contra de Dios, porque ese es el derecho de Él, no es suyo ni mío. Dice que Él es el que pagará a cada uno. No se vengan a dejar lugar a la ira de Dios. Hermanos, y como el tema lo dice, Dios paga a cada uno según sus obras. Mire lo que nos dice la Biblia de gente que actuó bien y cómo Dios le recompensó. ¿Ustedes se acuerdan de don Mardoqueo? Mardoqueo fue un hombre que practicó el bien. El Dios nuestro es bueno, pero eso no significa que no castigue. Él es bueno. Mardoqueo se crió cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y después en Persia. Mardoqueo, allá en el exilio, tenía una hija de su tío llamada Hadasa, que nosotros conocemos como Esther. Ella quedó huérfana de sus padres y Mardoqueo la crió como si fuese una hija de él. Mardoqueo no sabía lo que le iba a pasar en el futuro, porque el futuro no lo conoce usted ni yo, lo conoce Dios. Pero nosotros nos dejamos guiar por lo que dice Dios. Él jamás pensó que esa muchachita, cuando crecía, iba a ser la esposa del rey de Persia, de Medio y de Persia. Él nunca pensó eso. Pero él la crió. Nosotros tenemos que hacer es bien. Cuando ella llega, se convierte en reina, porque el esposo era el rey. A Mardoqueo le dan, Mardoqueo, el que la crió chiquita, le dan un puesto de confianza y lo ponen de guardián en la puerta del palacio. Habían muchos otros más allí, los ponen allí. Y un día, actuando el bien también, se da cuenta que al rey lo querían asesinar. Y le comunica a su prima, porque ese era hijo de su tía, Esther. Allá está Victán y otro más en la puerta. Ellos quieren acabar con el rey. Ella se lo comunica al rey Asuero. Hacen la investigación, porque si es correcto, hermano, cuando usted escucha una información, investigue primero. Fulano dijo de ti tal cosa, y después cuando investiga, no, eso no lo dijo él. Alguien en el camino le metió algo. Muy bien. Investigaron y se dieron cuenta que Victán y Teres efectivamente querían darle muerte al rey.
Como Victán y Teres querían hacer eso de matar al rey, ¿qué les tocó a ellos? Los mataron fue a ellos después que hicieron la investigación. Uno tiene que cuidarse de hacer siempre el bien. Pero a Mardoqueo, a pesar de que dio esa información y evitó que mataran al rey, no le dieron ninguna recompensa. Pero usted y yo sabemos que la recompensa viene de parte de Dios y utilizará el medio y el momento. Ay, yo que he hecho tanto bien. Bueno, con calma, llegará el momento. No se le dio nada en el momento, pero ustedes conocen ya lo que se le dio al final. Como Mardoqueo era un fiel creyente de Dios y sabía que delante de Dios era el único a quien él se le postraba y se le arrodillaba, allá en el reino de los persas había un príncipe llamado Amán que entraba al palacio y todos los que estaban ahí en la puerta de guardianes se arrodillaban. Pero Mardoqueo, como conocía a Dios, él sabía que nada más se le arrodillaba a Dios, al Señor de los señores. Un día los compañeros le dijeron: oye, ¿y por qué tú no te arrodillas delante de Amán? Y él no les decía nada, pero con el tiempo le dijo que era judío, así que ellos dijeron: vamos a ver si es verdad. Un día pasó Amán y le dijeron: Amán, tú sabes que Mardoqueo no se arrodilla cuando tú pasas. Así, voy a prestar atención. Ya, pues, aquí. Y Amán un día pasó y se dio cuenta que no se arrodilló. Dice: a este lo voy a eliminar. Pero Amán era un hacedor de bienes. A su sobrina, al rey y a todo el que podía le hacía bien. Correcto, están oyéndome. El asunto fue que dice: yo no estoy contento solamente con eliminar a este Amán, sino que voy a eliminar a todo ese pueblo de él. Le voy a decir al rey que ese pueblo no le conviene, que los elimine, que le voy a ofrecer una determinada cantidad de dinero para que firme un decreto. El rey le dice: no es necesario que firmes el decreto. Amán quería matar a Mardoqueo. Y tenemos que cuidar lo que nosotros vamos a hacer. Estamos diciendo que la venganza le corresponde a Dios. Pero Amán quería vengarse. Y Amán en una ocasión le dice a su esposa y a sus amigos: yo entro al palacio, salgo del palacio, pero cada vez que yo veo a ese Mardoqueo, como que se me va el bienestar de mi vida, cada vez que lo veo. Ojo con lo que dan malos consejos. Oye, Mardoqueo, Amán, hazte una horca de 50 pies, es decir, de 22 metros y medio, y guíndalo, mátalo y se acabó, y tú sigues tranquilo. Hermano, hay que tener discernimiento de los consejos que le dan a uno. Va a resolver un problema, pero las obras que uno hace también le pueden repercutir a uno. Y él de buen mandado mandó a hacer. Resulta que el día que él pensaba hablar con el rey y decirle: tengo una horca allá y yo quiero salir de Mardoqueo, quiero despacharlo. Tú sabes que yo soy tu primer ministro aquí, yo soy, después de ti vengo yo. Pero como Dios es Dios, hermano, Dios sabe guardar las cosas para cuando las necesitamos. Esa noche al rey Asuero se le va el sueño. Mire cómo Dios coordina las cosas. Usted haga bien, que Dios sabe cuándo le va a pagar. Porque él dice, ahí la Biblia dice que Dios le hará bien le vendrá bien al que hace bien. Se le fue el sueño y dice el rey: tráiganme las crónicas, los relatos del reino. Y comienzan a buscar y a leerle. Y le pasan por dónde. Dice: y hubo un atentado donde Victán y Teres conspiraron contra el rey
Dice, sí. Y le pregunta a él a los suyos que le estaban leyendo, oye, y miren para ver si allí hay alguna recompensa, qué honor se le ha hecho a Mardoqueo. Rey, no hay nada. En ese momento, mire cómo hace Dios la cosa. Dios lo hace bien. Lo que Él promete lo cumple. Se dio cuenta el rey que alguien estaba en el patio. Dice, investiguen quién está en el patio del rey. En el patio del palacio. Dice, es Mardoqueo. Mardoqueo venía a decirle, dame permiso para acá. Amán le dice, dame permiso para acabar con Mardoqueo. Y dile, es el rey, dice el rey Azuero, dígale a Amán que pase. Dice, Amán, ¿qué te parece? ¿Qué tú crees que le debe ser? ¿Qué debe hacerle el rey a un hombre a quien él quiera honrarlo? Dice Amán, me imagino que se frotó las manos y dice, ay papá, si esto es conmigo. ¿Qué tú crees que debe hacer el rey? Dice Amán. Bueno, primero que nada, que se ponga el traje, el vestido real que tú te pones. Y te buscas la corona y que esa corona se la pongan a él también. Y el caballo ese bonito que usas, que se monte ese a quien el rey quiere galardonar. Amán estaba tirando para donde él, dice, voy a pedir lo mejor. Y búscate de los ministros que tiene aquí, los príncipes, el más distinguido, que venga y vista a Amán y vista a ese hombre que tú quieres honrar y diga, así honra el rey a quien él quiere honrar. Le dice el rey, no me omitas una palabra, busca el vestido y lo que sea y pronuncia eso con Mardoqueo. Sale a pasearlo por ahí gritando eso. Hermano, el hombre iba para allá a decir, mátenlo. Pero Dios, que ve todas las cosas, aunque las que usted hace en secreto, y que Él cumple su palabra, tuvo que pasear al odiado, obligado, con su misma boca. Pero como él había hecho una horca, él venía a decirle al rey, acaba con él. La reina Esther viene y lo invita a un segundo banquete. Y la reina Esther le dice al rey, yo te ruego por mi vida y por la de mi pueblo, que no nos maten, dice el rey. ¿Pero quién te quiere matar? Dice, Amán que está aquí nos quiere quitar la vida. Amán nos quiere quitar la vida. Y el rey se puso incómodo. Y después alguien le dice al rey, en la casa de Amán hay una horca que él hizo para Mardoqueo. Ahí la tiene, una de 22 metros y medio de altura. Dice el rey, me lo guindan ahí. Hermano, Dios nos paga según nuestras obras. Mardoqueo nunca pensó, Mardoqueo hacía el bien, pero él nunca pensó que él iba a ocupar el puesto de primer ministro en ese vasto imperio que iba desde la India, que está en Asia, hasta Etiopía, que está acá en África. ¿A quién guindaron a él? Al que estaba pensando hacer mal. Él cosechó lo que sembró. Las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros de que nosotros debemos hacer siempre el bien. A todo el mundo. Nosotros no estamos, es más, estamos para hablar bien también, no de maldecir. Así que, hermano, si usted tenía una cosquillita con alguien, o hermana, o usted pastor, si tenía una cosquillita con alguien por allí, no se vengue, porque el derecho a vengarse es de Dios. Si yo no dejo que Dios se vengue, que es un derecho, yo le estoy violando el derecho a Dios, y el que viola la ley le corresponde el castigo. Así que no es ninguna ganancia que yo me saque el clavo, como decir que un clavo saca otro clavo.
Mi papá era carpintero y yo sé que los clavos no sacan otro clavo, los martillos son los que sacan los clavos. Así aprendí eso. Estamos hablando de que Dios paga a cada uno según sus obras. Ustedes se acuerdan de Daniel el sabio. Daniel, el de la Biblia, el sabio. Un hombre que buscaba a Dios, un hombre que hacía el bien. La gente en el imperio persa, otro rey después, rey Darío, se pusieron incómodos porque el rey quería poner a Daniel en el mejor puesto del imperio. Y comenzaron a revisar cómo hacían para buscarle algún pero. Pero Daniel cumplía con todas las cosas. No encontraron ningún mal. Pero Dios paga según las obras. No estamos diciendo que somos salvos por las obras que hacemos. Como somos nuevas criaturas en el Señor, hacemos las cosas buenas, ¿cierto? Somos salvos porque Cristo murió en nuestro lugar. No es que no ganamos la salvación, pero con respecto a las obras, el Señor paga. Y se reunieron todos los sátrapas, los dirigentes de cada provincia, los gobernadores y mucha gente, y le dijeron al rey: oye, rey, aquí hemos preparado un decreto para que lo anuncies en todo el imperio, si así bien lo tienes, de que todo aquel que le ore en un mes o le pida a otro Dios o a un rey, que lo echen lo tiren en el foso de los leones. La obra de ellos era ¿qué? Matar. Hasta ese momento a nadie que lo tiraban ahí salía vivo. El rey ni se acordaba en ese momento de que Daniel adoraba a Dios. Firmó el decreto y a Daniel lo tiraron al foso de los leones. Pero Dios está con nosotros o no está con nosotros. Y el día siguiente se va el rey temprano porque dice que no pudo dormir ni quiso escuchar música. Daniel, el Dios a quien tú sirves, hermano, no en vano servimos a Dios. El Dios a quien tú sirves te has librado de los leones. Y él le respondió: sí. ¿Qué trajo como consecuencia, hermanos? De acuerdo a Daniel, en la Reina Valera, Daniel 6:24, miren la consecuencia. Y dio orden el rey, y fueron tirados aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, pobrecitos, sus hijos, sus mujeres. Hermanos, ellos actuaron mal y cosecharon el fruto de su maldad. El problema es que aquí no solamente murieron ellos, sino que murieron sus esposas y murieron sus hijos, sus seres queridos. Dice allí: y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos y quedaron muertos. Y Daniel quedó vivo. Dice la Sagrada Escritura que después de eso Daniel siguió viviendo, porque Daniel hacía el bien y Dios lo defendía. Los que hicieron el mal cosecharon el fruto de sus obras. De allí que nosotros también debemos tener cuidado para saber que no nos debemos de vengar. ¿De quién? De nadie. Sí, pero que este marido que tengo es pues, claro, existe, ¿no? Y él puede decir lo mismo también. Y la gente, pues, este jefe que tiene gruñón, este pastor que tengo es así. Hermano, la venganza es de Dios.
usted sigue haciendo el bien, porque eso es lo que le recomienda el Señor. El que Él se encargue de hacer como Él quiera. Al final, al Darío, al ver cómo Dios había librado a Daniel, le mandó un decreto a todo su imperio para que temieran y se dieran cuenta que ese es el Dios que libra, el Dios que salva. Y se salvó así. Hubo otro rey que también se quería muy poderoso, hermano, pero el del poder se llama Dios. Llegó Sennacherib, un rey de los asirios, a invadir a Judá y sobre todo a la ciudad de Jerusalén, porque ya muchas de esas ciudades habían caído. Y mandó y blasfemó en contra de Ezequías, que Ezequías era un hombre que decía: podemos confiar en Dios y Dios nos puede librar. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pero los emisarios, los enviados del rey, se burlaban de Ezequías y se burlaban de Dios. Y de Dios nadie se puede burlar. Aunque usted sienta que Dios no lo está ayudando, no hable mal de Dios. Mire lo que dice en la Reina Valera, Isaías 37, 6 y 7. Y les dijo Isaías era un profeta de Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de su profeta? Sí. Como se habían burlado, Dios le dijo a Isaías, e Isaías le está diciendo a los enviados de Ezequías lo siguiente: diréis así a vuestro Señor. Isaías diciéndole a los que le envió Ezequías: así ha dicho Jehová. Y hay que prestarle atención a lo que dice Dios. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Hermano, todo lo que usted dice lo escucha a Dios. Y lo que dice todo el mundo lo escucha a Dios. A Él no se le va todo lo que pasa en el universo, Él lo sabe. Él no necesita WhatsApp para que lo incluyan ahí, le digan, Él lo sabe todo, desde antes que ocurra. El versículo 7, en el 36:7 dice: he aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumores y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Pensaban acabar con los contemporáneos de Isaías, de Isaías y de Ezequías, pero Dios defendió a su pueblo. Dios siempre defiende a su pueblo. Dios siempre defiende a los suyos. Recuérdese que nosotros somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo y Él también tiene que defender. Para Dios no hay nada imposible. Los pobres de Jerusalén y demás no podían hacer nada. Pero Dios, como Ezequías sí confiaba en Dios, que Dios lo podía librar, aunque muchos no lo creían, Dios le envió un ángel, hermano. Dios le envió un ángel. Y en una noche le mató ese solo ángel 185,000 soldados asirios. El rey se levantó por la mañana y vio fue pura mortandad. El rey de Asiria se fue a su tierra y allá dice la palabra del Señor que allá mientras adoraba a Nimrod su dios, 2 hijos de él lo mataron a espada, lo mismo que Dios había dicho. Hermano, el Dios nuestro le corresponde la venganza. Ay, pero que yo no sé cuándo Dios lo va a castigar. Hermano, ese es asunto de Dios. Dios analiza y hace, no sufra por eso. Ni yo tampoco. Sigamos haciendo el bien. Recordemos que el tema es que Dios paga a cada uno según sus. En la NTV, mire lo que dice Proverbios 26:27. Estamos diciendo que Dios paga según sus.
según las obras de cada uno. Proverbios 27, 26. Si tiendes una trampa, hermano, nosotros no tenemos que hacerle mal a nadie. Recuérdese, nosotros estamos para hacer el bien. Dice Proverbios 26, 27. Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Así que no hay por qué ponerle trampa a otro. Si echas a rodar una roca sobre otro, no los aplastará a ellos, sino a ti. Es decir, que no está diciendo, no tomes ninguna venganza. Déjale eso a quién. A Dios. También dice Eclesiastés, en esa misma versión, capítulo 10, verso 8, cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Claro, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Pero en esa misma versión, el Salmo 57, 6 dice lo siguiente. Salmo 57, 6. Sí. Mis enemigos me tendieron una trampa. Usted no se preocupe por eso. Estoy cansado de tanta angustia, decía David en su momento. Dice, cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Así que no nos conviene a nosotros tomar venganza, ni poniéndole zancadillas ni trampas a nadie. Nosotros debemos actuar bien y Dios que se encargue de los demás. La Biblia nos dice que como hijos de Dios nosotros debemos amar aún hasta nuestros. ¿Y por qué yo tengo que amar a mis enemigos? ¿Son enemigos? ¿Por qué tengo que amarlos? Bueno, porque nosotros siendo enemigos de Dios, Él nos perdonó a través de Cristo. Y dice la palabra de Dios que debemos ser imitadores de Él como hijo amado. Así que tengo que amar a todos. Pero es que yo no puedo amar. Bueno, es que para amar a los enemigos se necesita el amor de Dios. El amor de Dios sí permite amar a quien lo aborrece a uno, ¿cierto? Y finalmente leemos, para concluir, lo que dice en la misma versión NTV, Gálatas 6, 7 al 10. Gálatas 6, 7 al 10. Dice, no se dejen engañar. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios, que es la verdad. La verdad la tiene la palabra de Dios. Dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, debo hacer siempre el bien. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, es la naturaleza carnal, ¿verdad? Que es contraria a Dios. Los que viven para esa naturaleza pecaminosa, dice allí, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Sabemos que el que vive haciendo lo que su carne, sus malos deseos lo impulsan, pues no le irá bien. Sabemos nosotros que hay un infierno, que hay un paraíso, que hay una gloria y que hay un lago de fuego ardiendo también. Dice, de esa naturaleza, la pecaminosa, de hacer lo que a Dios no le agrada, dice, viven para agradar, de esa naturaleza, destrucción y muerte, eso es lo que hay ahí. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna, cosecharán vida eterna. Así que, amados hermanos, como decíamos, debemos hacer el bien. ¿A quién? A todos. De lo que hacemos, pues a su debido tiempo el Señor nos recompensará. Vemos la vida de José allá en Egipto, le hicieron mal, pero le hacía bien. A Jesús le hacían mal, pero él aún en la muerte estaba diciendo,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos practicar siempre el bien. No nos dejemos llevar por lo que la gente diga. La venganza no me corresponde a mí, ni a usted. La venganza le corresponde a Dios. Por lo pronto, hagamos bien a todos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Aunque vivimos en este mundo, no practicamos lo malo que se hace aquí, sino que seguimos las indicaciones suyas y sabiendo que esto sí es provechoso, hacer lo que usted dice. Quita de nuestra vida cualquier rencor, cualquier represalia que queramos tomar contra otras personas y ayúdanos a hacer el bien. Danos la capacidad aún de amar a nuestros enemigos. Y la venganza te la dejamos a ti, Señor. No queremos mal para nadie, ni mal para nosotros. No queremos mal para nosotros ni para nuestros descendientes.